Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué hora sea en que estés viendo este video. En esta ocasión voy a hablarles sobre una de las historias más espeluznantes y enigmáticas del místico pueblo de Tepoztlán, Morelos. La leyenda del ahorcado. Comencemos. Se dice que hace varias décadas, un hombre de origen humilde vivía en Tepoztlán y era muy respetado en la comunidad. Era trabajador, amable y justo, pero un día fue traicionado por uno de sus amigos, quien lo acusó falsamente de un delito grave. Las leyes de la época y la justicia local, que a veces eran implacables y rápidas, lo condenaron a la horca sin darle oportunidad de defenderse ni de demostrar su inocencia. El lugar elegido para llevar a cabo su ejecución fue un gran árbol ubicado en las afueras de Tepoztlán. Las personas que presenciaron el suceso decían que el hombre, justo antes de morir, juró que su espíritu no descansaría hasta que se limpiara su nombre y se hiciera justicia. Con esa maldición, el hombre fue ahorcado, y su cuerpo quedó colgado del árbol, balanceándose bajo el peso de la traición. Desde entonces, los habitantes de Tepoztlán comenzaron a experimentar sucesos extraños cerca del árbol donde murió el hombre. Muchos de los lugareños aseguran que durante las noches, especialmente en las de luna llena, es posible ver una figura colgada del árbol, balanceándose suavemente con el viento. Otros afirman que al pasar cerca del lugar, se escuchan susurros y lamentos que parecen provenir de alguien en agonía, pidiendo ayuda o justicia. Quienes han tenido la osadía de acercarse al árbol durante la noche dicen que una sensación opresiva y fría los invade, y en algunos casos, han llegado a ver una sombra que parece alargar sus manos hacia ellos, como si pidiera auxilio o intentara que alguien escuchara su historia. La leyenda también cuenta que aquellos que se acercan con malas intenciones, o quienes hacen burla del espíritu del ahorcado, son perseguidos por el espíritu en sus sueños. Dicen que el fantasma se les aparece en sus pesadillas, mirándolos desde el árbol, con un rictus de amargura y dolor. En algunos casos, incluso, el ahorcado habría hecho que quienes se burlaron tuvieran accidentes inexplicables o que despertaran con marcas en el cuello, como si alguien los hubiera intentado asfixiar. Los más supersticiosos aseguran que este espíritu todavía busca que se limpie su nombre y que quienes visiten el lugar con respeto pueden sentir su presencia, pero no serán molestados. Sin embargo, aquellos que llegan con arrogancia o intención de burlarse deben prepararse para enfrentar la ira del espíritu que aún busca justicia. Las experiencias paranormales relacionadas con esta leyenda son muchas y variadas. Cada relato refleja el misterio y temor que envuelve este lugar, y quienes han tenido la osadía de acercarse al famoso árbol, donde el espíritu se manifiesta, aseguran haber vivido situaciones verdaderamente aterradoras. Una de las historias más repetidas entre los locales es la de quienes han pasado de noche cerca del árbol y aseguran escuchar pasos detrás de ellos, aunque al voltear no hay nadie. Un hombre del pueblo contó que, una noche, al regresar caminando solo hacia su casa, escuchó el sonido de pisadas, como si alguien lo siguiera de cerca. Al apresurar el paso, las pisadas también se hicieron más rápidas. Cuando finalmente se detuvo para enfrentar a quien fuera que lo seguía, sintió una ráfaga de aire helado y una sensación opresiva en el pecho, pero no vio a nadie. Al regresar a su casa, encontró marcas de manos pequeñas y oscuras en su cuello, como si alguien hubiera intentado asfixiarlo. Otra experiencia fue compartida por un grupo de jóvenes que, buscando emociones fuertes, decidieron visitar el árbol del ahorcado durante la madrugada. Armados con linternas, se acercaron al lugar y comenzaron a hacer bromas, intentando provocar al espíritu. Pero en cuestión de minutos, uno de ellos notó que una sombra extraña se balanceaba en una de las ramas del árbol, como si alguien estuviera colgado. Al iluminar con las linternas, la sombra desapareció, pero todos sintieron un frío helado y escucharon un susurro que decía: "No me dejes". Los jóvenes salieron corriendo, pero dos de ellos cayeron y se lastimaron de forma inexplicable, como si alguien hubiera intentado detenerlos. Una pareja de turistas, ajena a la leyenda,
decidió explorar los alrededores del árbol un día de luna llena. La mujer tomó una foto frente al árbol y no notaron nada extraño en el momento. Sin embargo, al revisar las fotos más tarde, notaron que en una de las imágenes aparecía una figura borrosa colgada en las ramas del árbol. Más aterrador aún fue cuando, esa misma noche, la mujer tuvo una pesadilla en la que veía al hombre ahorcado frente a ella, observándola fijamente. Al despertar, encontró marcas de arañazos en su cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularla. Después de ese evento, ambos decidieron no regresar a Tepoztlán. Un campesino local, conocido por su escepticismo, asegura que tuvo un encuentro con el espíritu del ahorcado cuando pasaba cerca del árbol al atardecer. Él contaba que escuchó una voz muy débil que decía «ayúdame». A pesar de su incredulidad, decidió acercarse al árbol, y mientras lo hacía, la voz se hacía cada vez más clara, como si alguien suplicara ayuda. Sin embargo, al llegar al árbol, no había nadie, solo la misma voz, cada vez más fuerte y angustiada. Desde entonces, el campesino evita pasar por el lugar y asegura que el espíritu del ahorcado sigue esperando que alguien lo libere de su tormento. Una mujer de Tepoztlán relató que una noche, su hijo pequeño regresó llorando a casa después de jugar cerca del árbol con algunos amigos. El niño le dijo que había visto a un hombre sin rostro colgado del árbol, balanceándose mientras intentaba hablarles. Los niños, asustados, salieron corriendo, pero el niño afirma que podía escuchar al hombre decir su nombre en un susurro. Desde entonces, el pequeño ha tenido pesadillas recurrentes donde ve al mismo hombre colgado y despertando con una extraña sensación de angustia. Una anciana del pueblo cuenta que, hace años, durante una caminata nocturna por la zona, sintió de repente un olor intenso a jazmín, un aroma que no debería estar presente en esa época del año ni en esa zona. Mientras intentaba descifrar de dónde venía, sintió un frío repentino que la dejó inmóvil. Incapaz de moverse, escuchó una voz que le pedía perdón. Cuando el frío desapareció, se dio cuenta de que estaba justo frente al árbol del ahorcado y, según ella, ese aroma era el mismo que solía tener el hombre en vida, un detalle que conocía por los relatos de sus abuelos. Muchos afirman que el árbol donde el hombre fue ejecutado permanece cargado de una energía especial, y algunos creen que está maldito. Las hojas suelen marchitarse rápidamente, y las ramas tienen un aspecto torcido y retorcido, como si el árbol mismo hubiera sido impactado por la tragedia. Si el video te ha gustado, te pido que por favor le des like, te suscribas y que lo compartas con tus conocidos, eso me ayudaría mucho para seguir con más contenido así. También en la caja de comentarios puedes sugerir alguna leyenda que desees escuchar. Muchas gracias.